Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. El domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos. Y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que
no tienen ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, queridos amigos, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Así que venimos estudiando temas trascendentales en la historia de la humanidad, tiempos difíciles. Cada día que pasa no vuelve más, y cada día que viene y que vendrá será más y más acentuada la crisis de rebelión, de corrupción, de sodomía, de iniquidad, de maldad en esta tierra, hasta que se cumpla la palabra de aquel que dijo que el fin viene y que los cielos y la tierra con grande estruendo pasarán, y que vendrá un cielo nuevo, una tierra nueva, con nuevos y obedientes y eternamente jóvenes y felices habitantes en ella. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice el Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor que viene sobre esta tierra y sobre este mundo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque las cosas viejas van a pasar. Así que hoy vamos a estudiar un tema bien interesante, queridos amigos. Vivimos en un mundo que está pereciendo por una de las crisis más grandes espiritualmente hablando. En primer lugar, dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2, que tinieblas cubrirían la tierra y obscuridad las naciones. Y eso es lo que vemos, tinieblas, queridos amigos, oscuridad espiritual. Estamos en la época de más intensa obscuridad que haya habido en la historia de la humanidad. Este es el momento más oscuro de la historia de la humanidad, espiritualmente hablando. Y el mundo, dice el Señor, que está pereciendo en la ignorancia de su santa y eterna ley de Dios. A través de la historia de la humanidad, queridos amigos, de lo que más ha sufrido la humanidad es de desinformación. El mundo ha vivido desinformado, el mundo ha vivido engañado, y no porque sea el plan y el propósito de Dios, sino porque ese es el plan y el propósito de Satanás: engañar al mundo entero, desinformar al mundo entero y hacerle perder su contacto y su conexión con el cielo, y de esa manera su vida eterna, su salvación eterna, queridos amigos. Oiga lo que dice el Señor: ¿desde cuándo el diablo ha tratado de torcer todo lo de Dios? Y la gente, lo que más me maravilla es que le está hablando uno a la gente de lo que es el engaño del diablo y no creen la verdad de Dios. Por eso hoy es más fácil, en este tiempo y en este siglo y a esta generación, engañarla. Es más fácil engañar a la gente que intentar convencerla de que han sido y de que están engañadas. Así que el Señor nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y el mundo entero es el mundo entero, sea religioso, sea político, sea económico, sea social, sea el mundo militar, sea el mundo que usted quiera mencionar, está engañado, como en todo tiempo. Recuerden, la historia se repetirá.
El diablo engañó a los antediluvianos. ¿Y cuántos se salvaron del diluvio? 8 personas. Y no habían 2, ni 3, ni 10. Habían millones, queridos amigos. La inmensa mayoría de la gente que vivía antes del diluvio perecieron en las aguas del diluvio, queridos amigos. ¿Por qué? Porque prefirieron creerle a las mentiras de Satanás que a la verdad y a la voluntad y al poder y a la gracia de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6 del libro de Génesis. Oiga lo que nos dice el Señor, el Espíritu Santo, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Mire, ¿a dónde llevó el diablo a toda esta población, a toda esta gente? Como estamos hoy en día, desinformada. La gente no sabe que hay un Dios, la gente no sabe que existen unas leyes. Dice que el corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y eso es lo que vemos y vamos a estudiar esta tarde. Dice el versículo 11 del capítulo 6 del libro de Génesis, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esto parece que hubiera sido escrito esta mañana. La tierra, ¿cómo está, queridos amigos? Llena de violencia. El registro de la mortandad que se registra cada día en las ciudades y en el mundo, en las guerras y todo lo que tiene que ver con la violencia es abismal, es espantoso, es terrible, es terrorífico. Y sigue diciendo: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Queridos amigos, mire lo que nos dice la Escritura. Se está cumpliendo la profecía que el Señor Jesús dijo, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, que estarían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿No qué? No entendieron, la gente no comprende, no entiende. Se le está hablando la luz, la verdad, se le están hablando acerca de las amenazas de Dios, y la gente, queridos amigos, no razona, no entiende. Están, como dice el Señor, por su idolatría entontecidos, embrutecidos, infatuados, es decir, han perdido el juicio. Así se crean muy sabios y muy inteligentes, no tienen razón, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que este mundo pereció. ¿Por qué? Por falta de información. Es decir, no creyeron, fueron engañados por Satanás a la primera, y así ha sido a través de la historia. Vamos a mirar a la primera venida de Jesús. El pueblo que anhelaba su aparición fue desinformado por los dirigentes políticos y religiosos de su tiempo. Al tiempo de su venida, los dirigentes religiosos estaban sumidos en frías e inútiles ceremonias, ambiciosos, codiciosos, deseos de prosperidad, deseos de riqueza, exactamente como hoy, queridos amigos, en este planeta Tierra. En esas mismas andan los religiosos de este mundo, engañando a un mundo, queridos amigos, con el tema de la prosperidad, de la riqueza, de la abundancia, de la paz y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la seguridad, y no va a pasar nada, comamos, bebamos, que mañana nos vamos a morir. Ese es este mundo y esa es esta sociedad. Dice que los dirigentes religiosos engañaron al pueblo y lo apartaron de la revelación profética, y quedó este pueblo en manos de sus mentiras y sus tradiciones, y junto con ellos el pueblo exclamó allá en el pretorio de Pilatos: crucifícale, crucifícale. Ese fue el engaño de los dirigentes religiosos, exactamente igual, queridos amigos. No hablan de temas tan álgidos como la segunda venida de Cristo. De eso no se habla, queridos amigos, porque los pastores no quieren que la gente se vaya al cielo, porque si la gente se va al cielo, queridos amigos, se acaba el negocio, se termina la empresa, se acaba su riqueza y su abundancia, se acaba
todo lo que tiene que ver con el engaño, queridos amigos, de prosperidad y abundancia, como es lo que enseñan ahora. ¿Qué clamaron? Crucifícale, crucifícale. ¿Quiénes? Los que deberían y debieron haber esperado al Redentor del mundo para alabarlo, ensalzarlo y rendirse a sus pies. Y los dirigentes políticos, por otro lado, en sus palacios imbuidos en maquinaciones y codicias, para nada pensaban en el hecho maravilloso de que el Redentor de los hombres estaba a punto de hacer su aparición en la tierra, queridos amigos. Los políticos andaban en sus codicias, en sus ambiciones, en su corrupción, en todo lo que tenía que ver con engañar, con pervertir, con robar, todo lo que tenía que... Así, exactamente como hoy, buscaban ensalzamiento, orgullo, satisfacción propia, todo exactamente como en nuestros días. Se está repitiendo la historia. Estamos hablando de los días de Jesús. Dice que cuando el rey Herodes supo por boca de los magos de Oriente acerca de este rey celestial, el Cristo, entonces dice la Escritura que mandó matar a todos los niños contemporáneos con su advenimiento, y dice que también separaron estos políticos frente a la cruz, diciéndole a Jesús: si eres el Cristo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Mire, todos los poderes desde la tierra ante la cruz, burlándose, mofándose de Dios, todo el mundo totalmente desinformado. Nos parece maravilla hoy que esa gente que tenían títulos teológicos, esa gente que conocía de la A a la Z toda la historia y todo el concepto y el contexto de los profetas, y que aún escuchaban en su medio los profetas vivientes, queridos amigos, a la venida del Señor Jesucristo, como Juan el Bautista y como Simeón y como Ana y como otros tantos que les hablaron de la luz y la revelación. Queridos amigos, mataron y crucificaron al Redentor y rechazaron y despreciaron a su Salvador y hicieron caso omiso a su venida, no prestaron atención a las profecías, porque el diablo se las ingenió para desinformar a la gente y que la Biblia y los rollos y la palabra de Dios permaneciera sellada, tapada y oscuro para todo el mundo. Y vino el Señor Jesucristo y el mundo no se enteró, queridos amigos. Hoy la historia se está repitiendo para su segunda venida. Hay un mundo que está pereciendo en la ignorancia de la santa y eterna ley de Dios, y los habitantes de esta tierra permanecen en la más completa ignorancia y en la más absoluta obscuridad espiritual, totalmente desinformados este mundo, queridos amigos. La gente cree que todo lo que le están diciendo los papas y que los cardenales y los pastores y las pastoras, que eso es la verdad, porque habla aquí, queridos amigos, pero no es así la historia, porque la misma Biblia nos dice que Jesús es el pastor y que tenemos que hacerle caso es a Él. Escrito está en el Salmo capítulo 23, en el versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero la gente prefiere irse a buscar pastores donde les va a faltar todo, y de esa manera, queridos amigos, calman su anhelo y su deseo de que alguien los mande, los domine, de tener un amo, un señor. Hoy la historia se está repitiendo, queridos amigos. Este es un mundo engañado, entenebrecido espiritualmente, rebelde y desinformado. Miren lo que dice el Señor allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 14, dice el Señor, oigan esto que dice el Señor, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es uno de los textos más incomprendidos. Este texto, junto con el texto de Salmo capítulo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, es exactamente, la gente no entiende, no discierne, queridos amigos. Con ese texto del Salmo 23:1 han desinformado al mundo. Los pastores dicen: no, Jehová no es el pastor soy yo. Otros dicen: no, Jesús dijo que Él es el camino, yo soy el peaje. Y de esa manera entonces se roban la gente y desvían la gente y se la llevan por el otro lado y los invitan a que siembren, a que traigan, a que pacten con el Señor para despertar la codicia, la ambición y la avaricia en la gente. Este texto de Mateo capítulo 24 versículo 14 es de los más incomprendidos
entre el mundo cristiano cuando es el que casi todo cristiano se lo sabe de memoria. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando a la gente le dicen que será predicado, cuando le hablan de predicación, la gente inmediatamente se imagina a un hombre parado allá en una plataforma delante de un atril y con una Biblia delante, predicándole, hablándole, diciéndole a la gente lo que él piensa, lo que él cree, cómo él trata de interpretar lo que dice la Biblia. Pero, queridos amigos, está desinformando a la gente. Ese es el concepto de predicación que el mundo tiene. Y a estos hombres los llaman disque predicadores. Ellos son los predicadores. Él es el predicador, el pastor es el predicador. Los demás son cabeza, pero de repollo, así de simple y de sencillo. ¿Y qué nos dice entonces la Escritura, queridos amigos? ¿Qué es predicar? Predicar no es eso, queridos amigos. No ese es el contexto de predicar. Predicar significa publicar, significa proclamar, significa anunciar, significa dar a conocer, significa imprimir y llevar las hojas como en el otoño a volar por todo el mundo. Predicar significa, queridos amigos, publicar, proclamar, y eso de publicar y de proclamar no es un asunto privativo y exclusivo de los pastores o de los sacerdotes, queridos amigos. Todo el que lea la Biblia puede publicar, todo el que conozca la verdad puede proclamar, todo el que tenga conocimiento de lo que dice el Señor, el Espíritu lo puede poner allí en la esquina a gritar, a proclamar, a publicar lo que escrito está. Eso es lo que dice el Señor aquí, que no va a ser cuestión de pastores, ni de pastoras, ni de sacerdotes, ni de papas, ni de cardenales, el predicar y será el ser predicado en este tiempo del fin, para que venga el fin, queridos amigos. No, predicar es publicar y proclamar, y eso es para todos los discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo son todos los que guarden sus mandamientos y crean en Él como su único y suficiente Salvador, y será predicado este evangelio. Ahí sí la gente queda más entenebrecida y queda más desinformada, porque cuando a la gente le hablan de evangelio, la gente entiende que evangelio quiere decir buenas nuevas, queridos amigos. Pero ese buenas nuevas es en el contexto antiguo de la palabra evangelio. El evangelio en las Biblias, el asunto en las Biblias es que han traído directamente del original griego la palabra evangelium, y de esa manera se quedó allí, pero no se le da la traducción a esa palabra evangelium. La palabra evangelium se ha traducido como buenas nuevas, pero buenas nuevas en el contexto antiguo de la palabra buenas nuevas era noticias, queridos amigos. Ustedes oyen en los relatos antiguos de los libros viejos cuando dice: y le llegó la buena nueva a fulano de tal, que había habido una masacre en tal lugar. Qué buena nueva en el concepto que la gente entiende es eso, es una mala noticia lo que hay allí, pero eso era, queridos amigos, lo que quería decir y significar buena nueva, era noticias. Como ustedes lo ven, por ejemplo, traducido del inglés, la palabra news quiere decir nuevo, nueva, que quiere decir en inglés noticias, news, noticias. Y ustedes saben que ese es un noticiero en el que hay toda clase de noticias. Aquí la Escritura nos dice: y será publicado, proclamado estas noticias del reino en todo el mundo para testimonio. Ahí sí quedó la gente, peor testimonio. ¿Qué es testimonio? La gente queda pensando testimonio, pues es dar a conocer algo, dar un testimonio de esto, aquello. La gente no sabe, queda totalmente desinformada con dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Pues testimonio, queridos amigos, viene de la palabra testigo, de testificar, es decir, de dar una información, de dar a conocer algo que se desconoce. Eso quiere decir testimonio. Testimonio quiere decir
informar, así de simple y de sencillo. Por lo tanto, dándole el verdadero concepto y contexto a esta palabra, a este texto, queridos amigos, diríamos, y es más comprensible decirlo, y será publicado, proclamado, anunciadas las noticias del reino de los cielos en todo el mundo para información a las naciones, y entonces vendrá el fin, queridos amigos. El plan y el propósito de Dios es que todos sus discípulos, ¿qué? Informen, proclamen e informen al mundo, proclamen para información las noticias del reino. Y como las noticias del reino, queridos amigos, todo lo que el Señor nos enseña en su palabra es que en el reino de Dios tiene noticias buenas y tiene noticias malas, queridos amigos. Así que eso es lo que debemos darle y llevarle a informarle al mundo, para sacarlo de la desinformación, para sacarlo de la oscuridad. Debemos de informarle en lo que dice el Señor en su palabra y en su revelación. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, oiga las noticias del reino de los cielos. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Eso es una noticia buena o mala? Es una noticia buena. Creer en Cristo es una noticia buena, porque hay vida eterna en solo creer. Solo el hecho en creer que Él murió en la cruz, que Él es el Salvador, que Él es el enviado del Padre, ahí ya usted tiene, por el solo hecho de creer en Cristo, vida eterna. Y oiga lo que sigue diciendo: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúse creer en el Hijo no verá la vida eterna, queridos amigos. Dice, sino que la ira del Padre está sobre él. Eso es una noticia mala, muy mala, terrible. Pero si la gente conociera estas noticias, porque hay dos noticias, en un solo versículo hay dos noticias, queridos amigos, otro sería el cantar. Ahora sí pueden ustedes darse cuenta por qué el sistema romano papal ha trabajado para ocultar, esconder la Biblia, y que la gente no conozca y no entienda y no comprenda y no vea y no se informe acerca de la realidad que incumbe y que concierne a su destino eterno, queridos amigos. Ahora sí se van a dar cuenta por qué el sistema romano papal odia la Biblia, aparentando decir que la Biblia, que la palabra de Dios, y la llevan y la traen y la ponen, pero no le abren esto, queridos amigos. No necesitamos de un papa, no necesitamos de un santo, no necesitamos de una santa, de una virgen o de un muñeco, de una muñeca para ser salvos. Aquí la noticia del reino de los cielos nos dice que el que crea, simplemente creer en Cristo, ya posee vida eterna, queridos amigos. Pero también las noticias del reino nos están diciendo que el que rehúse creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, y que la ira del Padre estará sobre él, queridos amigos. El mundo ignora eso, queridos amigos. El mundo ignora. Esas son las noticias del reino de los cielos, del reino de Dios. Ahora nos dice entonces el Señor que todo lo que el mundo necesita es ser, ¿qué? Informado. Que todo lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿qué? Informar. Yo no estoy aquí para convencer absolutamente a nadie. Yo no tengo ese poder, esa virtud, queridos amigos, de convencer a nadie. No estoy aquí para convencer a nadie. La Escritura nos dice que el que convence es el Espíritu Santo. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Oiga, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo, el representante de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo, y no es el Papa, queridos amigos. No es ningún mortal corrompido, desviado y cómplice de ampones y de ladrones y de violadores y de toda clase de blasfemos. No, es el Espíritu Santo el verdadero representante. Escrito está en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Cristo. Esto está en los labios de Jesús. Yo os digo la verdad. ¿Qué le dice el Señor? Que Él está diciéndonos la verdad.
verdad es tu palabra. Dice, os digo la verdad y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Yo me voy para que venga el representante mío, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando yo me vaya de aquí, yo les voy a enviar a mi representante, al Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, convencerá. ¿Quién es el que convence? Yo convenzo, el cura convence, el pastor convence, el papa convence, el gurú convence, el marajay convence, el iluminado convence, el brujo convence. El que convence es el Espíritu Santo cuando nos ponemos en la senda de la iluminación de la palabra y la revelación de la palabra de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Mire, ¿el mundo qué? No cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, queridos amigos. Entonces nos dice la Escritura, queridos amigos, que el único que nos puede convencer es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Informarnos, queridos amigos. Ahora sí pueden entender por qué el Señor dice que leamos la Biblia, que nos enteremos de lo que manda la Constitución Celestial, de lo que dice, queridos amigos, el manual del Creador, de lo que dice las Sagradas Escrituras, de lo que manda la santa y eterna revelación de Dios. Porque la Biblia, queridos amigos, la Biblia es... la palabra de Dios es nuestra consejera porque nos transporta de una edad a otra, dando testimonio de la invariabilidad de la verdad. Dios no cambia de generación en generación, no se ha gastado ninguna de las antiguas defensas de la palabra de Dios apropiada para épocas especiales. Ninguna parte de la Biblia ha envejecido ni ha muerto, y debemos estudiar hoy la historia antigua del pueblo de Dios para beneficiarnos con las experiencias que allí se registraron, para no repetir esa historia que se está repitiendo en esta hora y en este tiempo, queridos amigos. Eso es lo que el Señor quiere resaltar, porque es que en la Biblia es donde está la información de todo lo que atañe a lo que el cielo, queridos amigos, exige como condiciones y como exigencias para nosotros entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que nos dice el Señor que debemos nosotros conocer, estudiar, practicar, vivir, para modelar y perfeccionar un carácter que solo le va a agradar a Dios. Por eso cada persona puede tener una Biblia. La Biblia no es, queridos amigos, de propiedad exclusiva de X o Y iglesia. La Biblia no es únicamente propiedad de X o Y biblioteca o de X o Y institución, o que la Biblia está solamente allá y hay que irla a ver porque... Cada uno puede tener una Biblia, queridos amigos, que ese es el plan y el ideal de Dios, que cada uno tenga la Biblia, que cada uno lea la Biblia y que cada uno viva lo que dice la Biblia, que cada uno cumpla la voluntad de Dios, porque el Señor nos dice, y vamos a estudiar esta tarde y mañana, si Dios quiere también, vamos a estudiar, queridos amigos, que usted y yo solitos somos los que tenemos que darle cuenta a Dios. Aquí no nos vamos a salvar por grupos, ni por denominaciones religiosas, ni por apoderados, ni porque yo soy del Papa y que los otros soy del pastor tal, y que yo soy de la presbiteriana y el otro de la pentecostal y el otro de la adventista y la bautista. No, queridos amigos, cada hombre, cada mujer que vive en esta tierra, que tenga plenitud de facultades mentales, porque los únicos que no responderán ante el tribunal de Dios serán los imbéciles. De resto, todos tendremos que darle cuenta a Dios de nuestras cosas que hagamos y dejemos de hacer en esta tierra. Y es lo que nos dice, miren, lo que nos dice el Espíritu de la Profecía. Dice, ustedes saben lo que ocurre con el poder papal. La gente no tiene el derecho de interpretar por sí mismo las Escrituras. En el sistema romano papal, la gente no puede decir, esto es lo que yo voy a creer. Aquí dice, padrecito, que no se deben adorar imágenes. El padrecito le dice, ingenuo, nosotros no adoramos imágenes, solo las reverenciamos para recordar a María. ¿Quién conoció a María? ¿Quién sabe qué es María? Queridos amigos, dice el Señor que no seamos tontos, que no nos dejemos entontecer ni embrutecer. Dice el Señor que
venerar, honrar o adorar es lo mismo. El Señor Jesús dijo no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las honrarás, ni las venerarás. Eso escrito está en el segundo mandamiento que el papado, queridos amigos, quitó, mutiló de la santa y eterna ley de Dios. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y esto es para que usted piense y entienda y comprenda ahora sí por qué es que el sistema romano papal no quiere que la gente lea la Biblia para practicar y creer lo que la Biblia dice, y nos sigue diciendo. La gente no tiene derecho, ya lo dijo Jorge Mario Bergoglio alias Francisco, que la Biblia solo se puede entender de acuerdo a la enseñanza de la iglesia y de su magisterio, queridos amigos. Es decir, que la gente tiene que la Biblia tiene que decir es lo que el Papa diga, queridos amigos, y su clero. Pero es todo lo contrario, es la Biblia la que dice qué es lo que la iglesia debe enseñar. Es la Biblia lo que dice qué es lo que la iglesia debe enseñar, y no los dirigentes de la iglesia lo que la Biblia debe enseñar, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo. Y sigue diciendo, eso no es misterio, eso no me lo inventé yo, eso está en la historia, eso está allí, y eso es lo que la pobre gente está sufriendo. Dice: allá en el papado alguna otra persona debe interpretar las escrituras para ellos. ¿No tienen ustedes mente? ¿No tienen razonamiento? ¿No ha dado Dios juicio a la gente común, tanto como a los sacerdotes, a los doctores, a los intelectuales y a los magistrados? Cuando Cristo, el Señor de vida y gloria, vino a nuestro mundo, si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Dios les había dicho que escudriñaran las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dijo el Señor Jesús: lean la Biblia, que ellas hablan de mí, no vayan a cometer el mismo crimen junto con los dirigentes religiosos. Lean la Biblia para que no vayan a ser partícipes del crimen que van a cometer contra mí. Escudriñen las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan la verdad, ellas son las que le dicen a ustedes cómo ganarse y obtener la vida eterna, queridos amigos. Terrible, eso es una cosa espantosa, y esa es la historia que estamos repitiendo hoy en día. Y el Señor nos sigue diciendo: Dios nos ayude a ser estudiantes de la Biblia hasta que puedas ver la razón por ti mismo. Y aún así dice el Señor en las Escrituras: no confíes a hombre alguno la tarea de interpretar la Biblia para ti. Y cuando puedas ver esto, lo comprendes por ti mismo y sabes que es la verdad de Dios, dirás: lo he leído, lo he visto, mi propio corazón lo hace suyo, y es la verdad que Dios me ha hablado por medio de su palabra. Así de simple. Que el otro está enseñando allá que el infierno, ¿a dónde dice la Biblia aquí que hay un infierno? Que el otro está hablando de las benditas ánimas del purgatorio. ¿Dónde están aquí las benditas ánimas del purgatorio? Que recen el rosario. ¿Dónde dice aquí que hay que rezar rosarios? Que el Padre, que el Santo Padre. ¿Dónde habla aquí de Santo Padre? Que hay que bautizar al niño, llevarlo allá para que le echen aguasal, ignorante, sin muelas, sin dientes, sin conocer el idioma, sin saber quién es su mamá, sin saber dónde está. ¿Dónde dice aquí? Así es que dice el Señor que debemos nosotros responder con un que escrito está. Y nos sigue diciendo el Señor: ahora bien, esto es lo que debemos ser: cristianos individuales. ¿Cristianos qué? Individuales. Tener una experiencia íntima, una comunión personal con nuestro Señor, con nuestro Dios. Necesitamos tener una experiencia individual, personal. Necesitamos ser convertidos como lo necesitaban los judíos, los antediluvianos. Si veis una lucecita, no debes retroceder y decir: aguardaré hasta que mis hermanos la hayan visto. Si lo haces, continuarás en las tinieblas y totalmente desinformado y siguiendo el engaño y la mentira de los sistemas religiosos. Queridos amigos, usted solito tiene que enfrentar el juicio de Dios, por lo que aquí la primera pregunta del cuestionario en el juicio será: ¿guardaron mis mandamientos? ¿Qué irán a responder los papas? ¿Qué irán a responder los papas cuando el Señor les haga esa pregunta? ¿Guardaron mis mandamientos? ¿Qué le van a responder a Dios estos hombres que se creen superiores a Dios y se igualan a Dios? ¿Qué
¿qué van a responder a Dios? Queridos amigos, se van a quedar mudos. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros violadores de la ley de Dios, pervirtieron la ley de Dios, y cuando el Señor pregunte, ¿qué guardaron mis mandamientos? No van a tener nada que decir, queridos amigos. Si nos dice, nos sigue diciendo el Espíritu, Dios nos ayude a tener un conocimiento de la verdad. Y si has visto la verdad de Dios, prosigue hacia la luz y deja las barreras detrás de ti. No hagas de la carne tu brazo, mas ten una experiencia viviente por ti mismo, y entonces tu rostro resplandecerá con la gloria de Dios. Has caminado con Él y Él te ha sostenido. Has luchado y alegado con Él y Él ha hecho resplandecer su luz sobre ti. Eso es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que debemos hacer, y esto, la palabra, es lo que debemos creer, porque nuestro destino eterno, queridos amigos, está por sellarse para la eternidad. Eso es un mundo totalmente, ¿qué? Desinformado. Vivimos en un mundo que está desinformado, la gente no sabe. Uno va por la calle y le pregunta alguna cosa insignificante y sencilla de la Biblia a la gente, y la gente no sabe dar ningún tipo de razón, no sabe, no entienden, y lo que oye son comentarios y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con suposiciones, engaños, mentiras, y todo lo que tiene que ver con tradiciones, y eso es lo que la gente habla. El mundo está desinformado, el mundo no sabe qué creer ni en qué creer, y el mayor caos de la desinformación está, en primer lugar, en que la gente no sabe que hay un Dios vivo y eterno. La gente no sabe que existe un Dios vivo y eterno. La gente cree que la Virgen, el muñequito y la muñequita, que a ellos es que hay que ir. La gente no sabe que existe un Dios en los cielos, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y que eso es simplemente una forma y un sistema de apartarte a vos, de desviarte a vos, de conocer y saber lo que es la verdad, de comunicarte con un Dios vivo y eterno, personalmente, queridos amigos, por la fe, dice el Señor, y directamente con Dios podemos nosotros comunicarnos. La gente no. La gente cree que es con el muñeco. La gente cree que para comunicarse con Dios hay que ir y decirle aquí en la oreja al cura todos sus pecados y todas sus cosas, que eso es hablar con Dios. La gente cree que ir, coger la camándula y agarrarse a echarle pepitas al rosario y todo eso, que eso es comunicarse con Dios. No, queridos amigos, empezando porque Dios no manda a rezar, Él prohíbe rezar, Jesús prohíbe rezar. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 6 de Mateo, allá el Señor nos dice que no debemos rezar. ¿Por qué? Porque es que la camándula y el rosario y estas cositas, eso no se lo inventó el papado, queridos amigos, eso no se lo inventó el papado, eso no se lo inventaron los paganos, eso no se lo inventaron los antediluvianos, eso lo inventó Satanás. ¿Para qué? Para lo mismo, para apartarte de Dios, para desinformarte, para ponerte a hablar a vos solo allí, hablando vos solo allí, solo, porque esa oración, ese rezo no pasa del cielo raso. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 7, dice el Señor, y orando. ¿Cómo dice el Señor Jesús? Y orando. El que ora no puede rezar, y el que reza no puede orar, porque rezar es una cosa y orar otra bien distinta. Rezar es repetir como loros una oración que se ha hecho hace siglos y no pasa del cielo raso. Orar es hablar con Dios como con un amigo. La Biblia no nos habla de que Jesús se rezó 30 rosarios en la noche. La Biblia no nos dice que Jesús sacó su rosario y se puso a rezar. La Biblia no nos habla de que Cristo fuera católico, queridos amigos. Cristo no adoraba muñecos ni imágenes. Él no vivía invocando a San Moisés o a San Elías o a San Abraham o a San José mi padre para que me ayude. No, queridos amigos, Jesús hablaba y oraba, era hablando directamente ¿con quién? Con mi Padre. Oro a mi Padre. Y Él les decía a sus discípulos: vengan, acompáñenme a orar a mi Padre, como tú y yo. Hoy nos invita Cristo Jesús a hablar con el Padre, a hablar con Él, porque Él es el que vive y reina y el que ministra por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice el Señor Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como los paganos. Mire, ya para el tiempo de Cristo ya existían las vanas repeticiones, que es rezar. Los gentiles, los paganos, eran los que rezaban, pero los fieles a Dios
oran, hablan con Dios sin necesidad de camándulas, sin necesidad de tener ningún tipo de rosarios, sin nada de eso, queridos amigos, porque eso es una oración que se la inventó el sistema romano papal y puso a todo mundo a repetir como loros. El uno dice Padre Nuestro, el otro dice Santa María y el otro responde Dios te salve María, y así se la pasan, queridos amigos, pero eso no es lo que dice la Escritura, que es orar y hablar con Dios. Dice que orar es hablar con Dios como con un amigo, así como usted va y le cuenta al amigo sus penas, sus necesidades, sus sufrimientos y todo lo que son las cosas, preocupaciones de su vida. Así hay que hacer con Dios, confesarle nuestros pecados a Él. Él lo dice, escrito está, y orando no uses vanas repeticiones o rezos como los paganos que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Todo el que reza es un pagano, queridos amigos, porque el que reza se hace semejante ¿a quién? A ese pagano, porque vuestro Padre, dice el Señor Jesucristo, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, cuando oréis, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. En público la gente, queridos amigos, está totalmente desinformada. La gente cree que con rezar, eso, el cura le dice, después de que confiesa aquí en la oreja, récese 3 Padres Nuestros y una Ave María y ya queda perdonado, limpio. Y la gente cree que eso es así de sencillo. Está desinformada, queridos amigos. Están en el lugar equivocado. Están recibiendo una información que los va a llevar lejos de Dios y cada vez más lejos de verdaderamente saber lo que exige la Escritura. La gente está desinformada, la gente no sabe. El mundo ignora que hay un Dios vivo y eterno, un Padre amoroso. Y eso es una de las cláusulas necesarias también para agradar nosotros a Dios. Escrito está en Hebreo capítulo 11, versículo 6, dice el Señor allí, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que todo el que busca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire, una de las cosas importantes y primordiales para nosotros entrar en el conocimiento de Dios es creer que existe un Dios, que hay un Dios. Eso es lo que dice Hebreos, porque todo aquel que se allega a Dios es necesario que crea que le hay, que crea que existe un Dios y que da premio y recompensa a los que le buscan, queridos amigos. Así es simple. Ahora sí entienden ustedes por qué el sistema romano papal no quiere que la gente lea la Biblia. Váyanse dando cuenta. Ellos quieren es que crea el mundo que Dios es el Papa, que como es el representante de Dios, Él es Dios, y así se hace llamar. Ese es el título que se da, Señor Dios, el Papa. Él dice, Él es el representante de Dios en la tierra. Pero pregúntese usted también, para pensar, ¿en qué lo representa? ¿Para qué sirve un Papa? ¿Qué hace un Papa? ¿Qué le habla un Papa a la gente de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Cuándo han oído ustedes a un Papa hablar de la Biblia a la gente? Va aquí, de aquí para allá, y allá para acá, y aquí para allá. ¿Y qué le habla a la gente? Pura política, queridos amigos. Cositas de esas, así que todo el mundo sabe que el amor, que la bondad, que la reconciliación, que el perdón, que darle comida al viejito, que darle el amor al niño, que no violes el niño, que todo lo que la gente, y con eso pone a enternecer a la gente y todo. Pero ¿qué de lo que verdaderamente manda y exige el Señor? No, de esa manera te van llevando hacia la eternidad engañado y te van apartando cada vez más de Dios, porque la ignorancia de creer que hay un Dios vivo y eterno, queridos amigos, es una de las cosas más terribles, uno de los errores más crasos que hay sobre esta tierra. Una de las más espantosas tragedias es que este mundo ignora que existe un Dios, que hay un Dios vivo y eterno, queridos amigos. ¿Y qué más nos dice el Señor allá en el libro de Salmo capítulo 48? Mirad lo que dice el Señor aquí en el capítulo 48, que Dios tiene su morada, que Dios tiene su ciudad, que Él habita allá, que cuando oremos debemos de poner nuestro rostro hacia allá, hacia donde está esta morada de Él. Oiga lo que dice Salmos 48, 1 en adelante, dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte.
¿A los lados de qué? Del norte, queridos amigos. ¿Qué pasa a los lados del norte? A los lados del norte dice, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Allá está la morada de Dios, a los lados del norte. Dice aquí la Escritura que debemos de poner nuestro rostro hacia los lados del norte, arrodillarnos, postrarnos hacia los lados del norte, queridos amigos, y hablar con nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que pedir la cita? ¿Cuándo hay que pedir la audiencia? ¿Cuándo hay que pedir, queridos amigos, audiencia? Escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, nos dice el Señor así, aquí, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, queridos amigos. Tenemos que libertad. ¿Qué es tener libertad para entrar en el lugar santísimo del santuario celestial? Cuando tú quieras. Usted puede importunar al Señor a la hora que quiera. Si se despertó a la 1 de la mañana, órele, importune a Dios. Si le provocó a las 3 de la tarde, a la 1, a cualquier hora. Ese es el único teléfono que no tiene interrupción ni hay frecuencia rota allí, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero la gente prefiere irse para una montaña santa, la gente prefiere irse que para la tierra santa, prefiere irse que para la ciudad sagrada, prefiere irse que para el monte yo no sé qué, que ir allá a la peregrinación a yo no sé dónde, que ir allá donde está el muñeco, donde está la muñeca, antes de entrar y comunicarse con quién, con Dios libremente. La gente ignora, está desinformada acerca de que existe un Dios. Y otra grande y terrible desinformación es que la gente ignora que existe una ley moral que nos rige y que nos mantiene a nosotros del lado, sea de la verdad, de la mentira, de la rebelión o de la obediencia, queridos amigos. Eso es lo que la gente ignora, que existe una ley, como dice el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, ahí está la ley, y comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras. Existe una ley. Mañana vamos a seguir con este tema, queridos amigos. Quiero decirles, tráiganlo en sus niños, traigan nuestros jóvenes que están siendo arrebatados por Satanás en el vicio, en la degradación, en la sodomía, en toda clase de crimen y delincuencia. Traigan los jóvenes, traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, para recibir esta información antes de que sea demasiado tarde, porque la Biblia se puede entender, queridos amigos. Quiero desearles una buena tarde. Mañana nos veremos a las 2 para que sigamos estudiando este tema. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto,
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.